Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para hablar de algo que vaya que ha dado de qué hablar. Si están aquí probablemente ya se imaginan de qué va el tema, porque el título ya lo dice todo, ¿verdad? Y sí, hoy vamos a sumergirnos en la bomba que sacudió el mundo de las telenovelas turcas y que por supuesto, nos impacta a todos los que somos fans de este universo, la noticia del 11 de julio sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, siguen de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores, y que cualquier novedad, cualquier rumor, cualquier detalle sobre ellos nos tiene pegados a la pantalla, a las redes sociales, a todo. Así que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ningún detalle, ninguna noticia, y acompáñenme en esta aventura de descubrir todos los secretos y chismes del mundo de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un vídeo, y déjenme un comentario diciendo qué les parece esta noticia, porque sé que tienen muchas cosas que opinar y quiero leerlos a todos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el asunto. El 11 de julio la internet explotó, los titulares enloquecieron, y los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, así como los seguidores de las series turcas en general, quedamos en shock. ¿Qué pasó? Bueno, la noticia principal giraba en torno a una supuesta reconciliación, a un posible reencuentro, a un nuevo comienzo entre estas dos estrellas que para muchos conformaban la pareja perfecta, tanto en la ficción como soñábamos en la vida real. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador en español. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo irradiaba una conexión especial que nos mantuvo enganchados semana tras semana. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial que catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y claro, el éxito de Erkenci Kuş no solo trajo consigo el cariño del público, sino también rumores, especulaciones y sobre todo, la esperanza de que el romance entre Can y Demet traspasara la ficción. Durante la emisión de la serie y después de su final, hubo muchos rumores sobre su relación. Fotos, vídeos y declaraciones alimentaban la esperanza de los fanáticos. Hubo quienes afirmaban haberlos visto juntos en diferentes lugares, y quienes juraban que ya eran pareja. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no salieron como muchos esperaban. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, los rumores se fueron desvaneciendo, y con el tiempo, cada uno tomó caminos separados. Demet Özdemir continuó con su carrera, protagonizando otras series exitosas, y Can Yaman también se consolidó como una estrella, viajando por el mundo, trabajando en diferentes proyectos y ganando aún más popularidad. Y aquí es donde entra la bomba del 11 de julio. Los detalles de lo que ocurrió ese día varían un poco dependiendo de la fuente, pero el núcleo de la noticia se mantuvo. Se filtraron informaciones, rumores y fotos que sugerían un posible acercamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se hablaba de encuentros secretos, de llamadas telefónicas, de mensajes, y por supuesto, la pregunta que todos nos hacíamos: ¿están juntos de nuevo? ¿Hay una reconciliación en puerta? Las redes sociales, como era de esperarse, estallaron. Los fanáticos de ambos actores expresaron su emoción, su sorpresa, su alegría, y por supuesto, también su escepticismo. Las opiniones estaban divididas. Algunos creían ciegamente en la posibilidad de una segunda oportunidad, mientras que otros preferían mantener los pies en la tierra y esperar a que los propios actores confirmaran o negaran la información. Los medios de comunicación, por su parte, también se hicieron eco de la noticia. Portales de noticias del espectáculo, revistas del corazón, y hasta algunos medios internacionales comenzaron a publicar artículos y vídeos sobre el tema. La expectativa crecía a cada hora, y todos estábamos pendientes de cualquier novedad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué sabemos realmente sobre la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, la verdad es que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones públicas al respecto. Esto, por supuesto, deja abierta la puerta a la especulación y a la interpretación. Sin embargo, es importante analizar los hechos y las evidencias disponibles. Las fotos y vídeos que circularon por Internet son, en su mayoría, de baja calidad o no muestran claramente a los actores juntos. Algunos incluso podrían ser manipulados o sacados de contexto.
Es decir, no hay pruebas contundentes que confirmen que Can y Demet estén, de hecho, juntos o se estén viendo de forma romántica. Además, recordemos que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas, y cualquier movimiento que hagan, cualquier lugar al que vayan, es susceptible de ser fotografiado o grabado. Esto no significa necesariamente que estén involucrados sentimentalmente. Podrían haberse encontrado por casualidad, o simplemente haberse cruzado en algún evento social. En cuanto a los rumores de llamadas y mensajes, pues, es algo que no podemos confirmar ni desmentir. Los chismes y las filtraciones son comunes en el mundo del espectáculo, y muchas veces, no tienen base en la realidad. La especulación y la construcción de narrativas a partir de fragmentos de información son moneda corriente, y a menudo, se aprovechan del deseo del público de ver a sus ídolos juntos, creando expectativas que pueden o no ser realistas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, en primer lugar, que la noticia del 11 de julio generó un gran revuelo y que, por supuesto, nos mantuvo a todos expectantes. En segundo lugar, que la información disponible hasta el momento no es suficiente para confirmar una reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y en tercer lugar, que debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por las especulaciones. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no caer en la trampa de las narrativas sensacionalistas. Es importante esperar a que los propios actores se pronuncien sobre el tema, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus redes sociales, y de la emoción que nos generan. Ya sea juntos o separados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes talentos que merecen todo nuestro apoyo y cariño. Debemos recordar que su éxito no se define por sus relaciones personales, sino por su dedicación y profesionalismo en la actuación. Además, no olvidemos que la vida privada de los famosos es eso, privada. Debemos respetar sus decisiones y su intimidad. Si deciden no hablar sobre su relación, debemos respetar su silencio. El derecho a la privacidad es fundamental, y aunque la curiosidad del público sea comprensible, no justifica la invasión a la vida personal de las celebridades. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un tema importante: los rumores y la desinformación. En la era de las redes sociales, es muy fácil que la información se distorsione y se propague rápidamente. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que vemos en Internet. Verifiquen las fuentes, contrasten la información y no se dejen llevar por los titulares sensacionalistas. La verificación de datos es esencial para evitar la propagación de noticias falsas y la manipulación de la opinión pública. Es crucial recordar que las redes sociales, aunque ofrecen una gran ventana al mundo, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Los algoritmos y la viralización pueden amplificar noticias falsas y generar una percepción distorsionada de la realidad. Por lo tanto, es imprescindible desarrollar un pensamiento crítico y no aceptar ciegamente la información que se nos presenta. Buscar fuentes confiables, contrastar la información y analizar el contexto son herramientas fundamentales para discernir entre la verdad y la mentira. Volviendo al tema principal, quiero recordarles que este vídeo es simplemente mi opinión, mi análisis de la situación. Me baso en la información disponible, en los rumores y en lo que he leído y visto en las redes sociales. Pero como siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos a todos. Ahora profundicemos un poco más en la trayectoria individual de Can Yaman y Demet Özdemir para entender mejor el impacto de esta noticia. *** Can Yaman, el ascenso a la fama internacional ***. Can Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía, se ha convertido en uno de los actores más populares y reconocidos a nivel internacional. Su camino hacia la fama no fue inmediato, pero su perseverancia y talento lo llevaron a conquistar el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo. Antes de dedicarse por completo a la actuación, Can estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul. Sin embargo, su pasión por el arte lo llevó a tomar clases de actuación y a buscar oportunidades en la industria del entretenimiento. Su debut en la televisión turca fue en 2014 con la serie Gönül İleri, Trabajos del Corazón. Aunque tuvo un papel secundario, su presencia y carisma no pasaron desapercibidos. Continuó participando en otras series como İnadına Aşk, Amor a pesar de todo, y Dolunay, Luna llena, donde fue ganando reconocimiento y construyendo una sólida base de fanáticos.
Pero fue con Erkenzicus Pájaro Soñador, en 2018 donde Can Yaman alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Candy Beat, un fotógrafo publicitario carismático y rebelde, conquistó al público de manera instantánea. La química con Demet Özdemir, su compañera de reparto, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Juntos crearon una pareja icónica que generó un gran impacto en la cultura popular. Después del éxito de Erkenzicus, Can Yaman continuó expandiendo su carrera, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. En 2020 protagonizó la serie Bay Jane El Señor Equivocado, donde compartió créditos con la actriz Özge Gürel. Aunque la serie no tuvo el mismo éxito que Erkenzicus, demostró la versatilidad de Can como actor. Uno de los proyectos más ambiciosos de Can Yaman ha sido su incursión en el mercado internacional. En 2022 protagonizó la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpretó a un detective con un trastorno de personalidad. La serie fue un éxito en Italia y le abrió las puertas a nuevas oportunidades en el cine y la televisión europea. El éxito de Can Yaman no se limita a la actuación. También es un icono de la moda y un referente para muchos jóvenes. Su estilo, su físico y su carisma lo han convertido en un embajador de marcas de renombre internacional. En resumen, Can Yaman ha construido una exitosa carrera en la industria del entretenimiento, gracias a su talento, su perseverancia y su capacidad para conectar con el público. Su nombre es sinónimo de éxito y su futuro en la actuación promete ser aún más brillante. *** Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas ***. Demet Özdemir, nacida el 26 de febrero de 1992 en İzmit, Turquía, es una de las actrices más queridas y reconocidas en el mundo de las telenovelas turcas. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Desde joven, Demet demostró su pasión por el arte y el espectáculo. Comenzó su carrera como bailarina, participando en videoclips y anuncios publicitarios. Su talento y su belleza la llevaron a ser descubierta por productores de televisión, quienes le ofrecieron la oportunidad de incursionar en la actuación. Su debut en la televisión turca fue en 2013 con la serie Sana Bir Sr Vereceğim, Te daré un secreto. Aunque tuvo un papel secundario, su presencia y su talento no pasaron desapercibidos. Continuó participando en otras series, como Kurt Seyit Besura, Kurt Seyit Isura, y Zilek Kokusu, Aroma Fresa, donde fue ganando reconocimiento y construyendo una sólida base de fanáticos. Su salto a la fama llegó con la serie Erkenzicus Pájaro Soñador, en 2018, donde compartió créditos con Can Yaman. Su interpretación de Sanem Aydin, una joven soñadora y romántica, conquistó al público de manera instantánea. La química con Can Yaman fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Juntos crearon una pareja icónica que generó un gran impacto en la cultura popular. Después del éxito de Erkenzicus, Demet Özdemir continuó consolidando su carrera, protagonizando otras series exitosas. En 2019 protagonizó la serie Doğduğun Unep Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, basada en el libro Camdaki Kazeta, La chica de la ventana. La serie fue un éxito de audiencia y demostró la versatilidad de Demet como actriz. En 2022 protagonizó la serie Erkek Severse Si el hombre ama, una comedia romántica que conquistó al público. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar personajes de diferentes géneros y personalidades. Además de su éxito en la actuación, Demet Özdemir es un icono de la moda y una influencer muy popular en las redes sociales. Su estilo, su belleza y su personalidad la han convertido en una de las figuras más admiradas por el público. En resumen, Demet Özdemir ha construido una exitosa carrera en la industria del entretenimiento, gracias a su talento, su perseverancia y su capacidad para conectar con el público. Su nombre es sinónimo de éxito y su futuro en la actuación promete ser aún más brillante. *** El impacto de Erkenzicus en la cultura popular ***. Erkenzicus Pájaro Soñador no fue solo una serie de televisión exitosa, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras y generó un impacto significativo en la cultura popular. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, cautivó al público con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su estética visual. Uno de los aspectos más destacados de Erkenzicus fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en la pantalla era palpable y generó una gran expectación entre los fanáticos, quienes soñaban con que el romance traspasara la ficción.
La pareja se convirtió en un icono romántico, y sus nombres fueron constantemente asociados en las redes sociales y en los medios de comunicación. La serie también tuvo un impacto significativo en la moda y el estilo. Los personajes de Erkenzicus lucían un vestuario elegante y moderno, que inspiró a muchos fanáticos a adoptar un estilo similar. La ropa, los accesorios y los peinados de los personajes se convirtieron en tendencias en las redes sociales y en la vida real. Además, Erkenzicus contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo. La serie mostró la belleza de Estambul, la gastronomía turca, la música y las costumbres locales. Esto generó un mayor interés en la cultura turca y atrajo a muchos turistas a visitar el país. El éxito de Erkenzicus también tuvo un impacto en la industria de las telenovelas turcas. La serie abrió las puertas a nuevas producciones turcas en el mercado internacional y demostró el potencial de la televisión turca para llegar a audiencias globales. En resumen, Erkenzicus fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que generó un gran impacto en la cultura popular. La serie cautivó al público con su trama romántica, sus personajes carismáticos y su estética visual. Además, contribuyó a popularizar la cultura turca en el mundo y abrió las puertas a nuevas producciones turcas en el mercado internacional. *** El papel de las redes sociales en la viralización de la noticia ***. En el contexto de la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la viralización de la noticia y en la amplificación de su impacto. Plataformas como Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en el epicentro de la discusión, donde los fanáticos expresaron sus opiniones, compartieron información y generaron contenido relacionado con el tema. Las redes sociales permitieron que la noticia se difundiera de manera rápida y eficiente, llegando a un público masivo en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia, y los usuarios compartieron fotos, vídeos y rumores sobre la supuesta reconciliación. Además, las redes sociales permitieron a los fanáticos conectarse entre sí y compartir sus sentimientos y expectativas sobre el tema. Se crearon grupos y comunidades dedicadas a discutir sobre la noticia, analizar las evidencias disponibles y especular sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, también es importante destacar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La desinformación, los rumores y los titulares sensacionalistas pueden propagarse rápidamente en estas plataformas, generando confusión y expectativas irreales. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que se ve en Internet. En el caso de la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales fueron inundadas de fotos y vídeos que supuestamente demostraban un acercamiento entre los actores. Sin embargo, muchas de estas imágenes eran de baja calidad, estaban fuera de contexto o incluso habían sido manipuladas. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no dejarse llevar por las especulaciones. Hay que verificar las fuentes, contrastar la información y no creer todo lo que se ve en Internet. Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para mantenerse informado, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. En resumen, las redes sociales jugaron un papel fundamental en la viralización de la noticia sobre la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, es importante ser críticos y no dejarse llevar por las especulaciones. *** El impacto de la presión mediática en la vida de los famosos ***. La noticia sobre la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir pone de manifiesto el impacto de la presión mediática en la vida de los famosos. La constante atención de los medios de comunicación y las redes sociales puede generar un estrés significativo en la vida personal de las celebridades, quienes se ven expuestas a la opinión pública y a la constante especulación sobre su vida privada. Los famosos se ven obligados a lidiar con la invasión de su privacidad, los rumores y las críticas, lo que puede afectar su bienestar emocional y su salud mental. La presión por mantener una imagen pública impecable, por cumplir con las expectativas del público y por lidiar con los paparazzi puede ser abrumadora. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la atención mediática y las especulaciones sobre su vida personal se intensificaron a raíz del éxito de Erkenzicus. Los fanáticos y los medios de comunicación querían saber si su romance en la ficción se trasladaría a la vida real, lo que generó una gran presión sobre los actores. Es importante recordar que los famosos son personas como cualquier otra, con sus propias emociones, sentimientos y necesidades. Deben tener derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre su vida personal sin la intromisión de los medios de comunicación y las redes sociales.
Es fundamental que los medios de comunicación y los fanáticos respeten la privacidad de los famosos y eviten la propagación de rumores y especulaciones que puedan perjudicar su bienestar emocional. Los famosos deben tener la libertad de vivir sus vidas sin la constante presión de la opinión pública. En resumen, la presión mediática puede tener un impacto significativo en la vida de los famosos, afectando su bienestar emocional y su salud mental. Es fundamental que los medios de comunicación y los fanáticos respeten la privacidad de los famosos y eviten la propagación de rumores y especulaciones. **** El futuro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, ¿qué podemos esperar? ****. Ante la falta de confirmación oficial sobre la supuesta reconciliación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir, es difícil predecir qué les deparará el futuro. Sin embargo, podemos analizar las posibilidades y considerar las expectativas de los fanáticos. Posibles escenarios Una reconciliación Es posible que Can Yaman y Mehmet Özdemir estén manteniendo un acercamiento en privado y decidan dar una segunda oportunidad a su relación. Si esto sucede, es probable que lo hagan de manera discreta, protegiendo su privacidad y evitando la exposición mediática. Una amistad Es posible que Can Yaman y Mehmet Özdemir hayan mantenido una amistad a lo largo de los años y que se estén acercando nuevamente como amigos. Ninguna relación Es posible que los rumores sean infundados y que Can Yaman y Mehmet Özdemir no tengan ninguna relación sentimental. Nuevos proyectos profesionales Tanto Can Yaman como Mehmet Özdemir tienen una exitosa carrera en la actuación. Es probable que sigan trabajando en nuevos proyectos y consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Expectativas de los fanáticos Verlos juntos nuevamente Los fanáticos de Erken Cikus sueñan con ver a Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la ficción. Apoyar sus carreras Los fanáticos esperan que Can Yaman y Mehmet Özdemir continúen teniendo éxito en sus carreras y que sigan deleitándolos con su talento. Respetar su privacidad Los fanáticos esperan que se respete la privacidad de Can Yaman y Mehmet Özdemir y que no se invada su vida personal. Conclusión El futuro de Can Yaman y Mehmet Özdemir es incierto. Sin embargo, podemos esperar que continúen siendo exitosos en sus carreras y que tomen sus propias decisiones sobre su vida personal. Es fundamental respetar su privacidad y apoyarlos en sus proyectos profesionales. En resumen, la noticia del 11 de julio sobre Can Yaman y Mehmet Özdemir generó un gran revuelo y nos mantuvo a todos expectantes. Si bien hubo rumores de una posible reconciliación, hasta ahora no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Es importante ser cautelosos y esperar a que los actores se pronuncien al respecto. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y respetando su privacidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y en sus redes sociales, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún detalle, ninguna noticia, y acompáñenme en esta aventura de descubrir todo sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.